Buenas noches, una nueva edición de Grano del Sistema. Recuerden que debajo de los títulos y arriba de los tiempos del programa está el link de Grano del Sistema 395, subido a libre, ¿no? El Cyborg Biden. Se los recomiendo, por favor. Ya hay varios oyentes que se comunican vía ProtonMail, un correo libre. Reitero la dirección: elgranodesistema@protonmail.com. Y oyentes del programa han creado un grupo en Telegram. Para ingresar, ahora van todos los datos en una placa. Buscan directamente el Grano Chat pero intenten lo que sea, el Grano Chat en el buscador de Telegram y van a encontrar. Igualmente ahora viene una plaquita con todos los datos. Esto lo escribió John Whiteham en Global Research. El golpe sigiloso. Yo quiero hacer una aclaración previa, ¿no? Respecto de Donald Trump, los que me siguen saben que nunca me casé con este hombre, que siempre tuve reservas, en especial por la relación con su yerno. Muestra de ello es el programa 110, ¿viste? ¿Cuánto hace? Creo 5 o 6 años, de Grano del Sistema, grabado en abril de 2016, hace 5 años. Disidencia controlada. En ese programa comenté que ha tenido problemas por la corrupción, que ha vivido de la teta del Estado y 2 veces salvado por la quiebra por el gobierno. La segunda vez por una deuda de 4.000 millones de dólares. Es decir, es igual que aquellos que dice combatir. Ahora bien, tiene cosas extrañas que confunden, como que su hijo lleva una camiseta que dice: el edificio 7 no cayó solo. Trump está señalando la conspiración del 11 de septiembre. Vamos a empezar por el artículo de este hombre. El golpe sigiloso, subversivo y silencioso del Estado profundo para garantizar que nada cambie. El intento del 6 de enero de los llamados insurrectos de revertir los resultados de las elecciones no fue el verdadero golpe. Aquellos que respondieron al llamado del presidente Trump para marchar al Capitolio, simplemente los chicos de la caída, manipulados para crear la crisis perfecta para que el Estado profundo, también conocido como Estado policial, también conocido como el complejo industrial militar, también conocido como el Estado tecnocorporativo, también conocido como el Estado de vigilancia, se precipitara adentro y tome el control. No tomó tiempo en absoluto que se lanzara el cambio y que la capital de la nación fuera colocada bajo un bloqueo militar. Los foros de discursos de línea restringidos y las personas con puntos de vista subversivos o controvertidos descubiertas, investigadas, avergonzadas y o rechazadas. Sin embargo, este nuevo orden no surgió esta semana, ni este mes, ni siquiera este año. De hecho, el verdadero golpe ocurrió cuando nuestro gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, fue derrocado por un Estado tecnocorporativo, militarista y con fines de lucro que está en convivencia con un gobierno de los ricos, de la élite para las corporaciones. Hemos estado atrapados en este pantano durante décadas. Cada presidente sucesivo, comenzando por Franklin Roosevelt, ha sido comprado con cerradura, culata y barril y se ha hecho bailar al ritmo del Estado profundo. Ingresó Donald Trump, el candidato que juró drenar el pantano en Washington, D.C. Sin embargo, en lugar de poner fin a la corrupción, Trump allanó el camino para que los cabilderos, las corporaciones, el complejo militar industrial y el Estado profundo se deleitaran con el cadáver de la moribunda República Estadounidense. Joe Biden no será diferente. Su trabajo es mantener el Estado profundo en el poder. Aléjese del culto a la política de la personalidad y encontrará que debajo de los trajes del poder todos son iguales. Sigue el dinero, siempre señala el camino.
Como señaló Bertrand Russell de Friedrichshafen, la nueva cara del poder en América, el mal ahora tiene un rostro más amigable que nunca en la historia de Estados Unidos. Escribiendo en 1980, Gross predijo un futuro en el que vio un nuevo despotismo arrastrándose lentamente por Norteamérica. Los oligarcas anónimos se sientan en los puestos de mando de un complejo de gobierno corporativo que ha evolucionado lentamente durante muchas décadas. En sus esfuerzos por emplear sus propios poderes y privilegios, están dispuestos a que otros sufran las consecuencias intencionales o no intencionales de su codicia institucional o personal. Para los estadounidenses estas consecuencias incluyen inflación crónica, recesión recurrente, desempleo abierto y oculto, el envenenamiento del aire, del agua, del suelo y los cuerpos, y lo que es más importante, la subversión de nuestra Constitución. En términos más generales, las consecuencias incluyen una intervención generalizada en la política internacional a través de la manipulación económica, la acción encubierta o la invasión militar. Este golpe sigiloso y silencioso que profetizó Gross es el mismo peligro que el escritor Rod Serling imaginó en el tráiler político de 1964, 7 días en mayo. Una clara advertencia para tener cuidado con la ley marcial empaquetada como una preocupación primordial y bien intencionada por la seguridad de la nación. Ojo a eso. Aunque parezca increíble, casi 60 años después, nos encontramos rehenes de un gobierno dirigido por la doctrina militar y la codicia empresarial que por el Estado de Derecho establecido en la Constitución. De hecho, demostrando una vez más que la realidad y la ficción no son diferentes, los acontecimientos actuales de hoy bien podrían haberse sacado directamente de 7 días en mayo, lo que lleva a los espectadores a un terreno inquietantemente familiar. Hemos estado perdiendo nuestras libertades de manera incremental durante mucho tiempo, vendidas a nosotros en nombre de la seguridad nacional y la paz mundial, mantenidas mediante la ley marcial disfrazada de ley y orden, y aplicadas por un ejército permanente de policías militarizados y políticos. Élite determinada a mantener sus poderes a toda costa, que es difícil precisar exactamente cuándo todo comenzó a ir cuesta abajo, pero hemos estado en esa trayectoria descendiente y rápida desde hace algún tiempo. La pregunta ya no es si el gobierno de Estados Unidos será preso y asumido por el complejo industrial militar. En el programa anterior dije que iba a decidir quién era el presidente en función de quién le garantizara una guerra. Fíjese, el gobierno de Siria pidió el abandono de su territorio de las fuerzas norteamericanas. Por el contrario, ingresaron por el norte desoyéndolo, e Israel incrementó sus ataques sobre Siria, justo después que subió Biden. El mismo día que asume Biden explota una bomba en el centro de Bagdad. طق عليهم الله طق عليهم الله لا اله الا الله طق عليهم تعالوا طبوا La ley marcial, disfrazada de seguridad nacional, es solo una pequeña parte del mayor engaño que nos han engañado al creer que es por nuestro propio bien. ¿Cómo se consigue que una nación acepte dócilmente un estado policial? ¿Cómo se puede persuadir a una población para que acepte detectores de metales y cacheos en las escuelas, registros de maletas en estaciones de tren, tanques y armamento militar utilizados por las fuerzas de policía de sus pueblos pequeños, cámaras de vigilancia en sus semáforos, registros policiales sin ropa en las vías públicas, extracciones de sangre injustificadas en los puntos de control para conductores serios, escáneres de cuerpo entero en sus aeropuertos y agentes gubernamentales que monitorean sus comunicaciones? Trate de investigar tal situación en las gargantas de la población y podría encontrarse con una rebelión en sus manos.
En cambio los bombardea con constantes alertas codificadas por colores, los aterroriza con tiroteos y amenazas de bomba en centros comerciales, escuelas y estadios deportivos, los inciviliza con una dieta constante de violencia policial y les vende todo el paquete como si fuera lo mejor para ellos. Esta actual ocupación militar de la capital de la nación por 25.000 soldados como parte de la llamada transferencia pacífica del poder de una administración a la siguiente es reveladora. Este no es el idioma de un pueblo libre, este es el lenguaje de la fuerza. Aún así, no se puede decir que no fuimos advertidos. En 2008 el informe de la Escuela de Guerra del Ejército reveló que la violencia civil generalizada dentro de los Estados Unidos obligaría al establecimiento de defensa a reorientar las prioridades in extremis para defender el orden doméstico básico y la seguridad humana. El informe de 44 páginas continúa advirtiendo que las posibles causas de tales disturbios podían incluir otro ataque terrorista, colapso económico imprevisto, pérdida del orden político y legal funcional, resistencia o insurgencia doméstica intencionada, emergencia de salud pública generalizada y catastróficas y naturales, desastres humanos. En 2009 surgieron informes del Departamento de Seguridad Nacional que etiquetaron a los activistas de derecha y de izquierda y a los veteranos militares como extremistas, también conocidos como terroristas, y pidieron al gobierno que sometiera a esos individuos objetivos a una vigilancia completa antes del crimen. Casi una década después debió gastar miles de millones para luchar contra el terrorismo. El DHS concluyó que la mayor amenaza no es el ISIS, sino el extremismo de derecha nacional. Mientras tanto, la policía se ha transformado en extensiones de ejército, mientras que la propia nación se ha transformado en un campo de batalla. Así es como se ve un estado de ley marcial no declarada, cuando lo pueden arrastrar, disparar, brutalizar y en algunos casos matar simplemente por no cumplir con la orden de un agente de gobierno o por no cumplir con la suficiente rapidez. Esto no solo ha estado sucediendo en la ciudad del interior plagada de delincuentes, ha estado sucediendo en todo el país. Hay similitudes acá, ojo, Y luego está el gobierno que ha estado acumulando constantemente un arsenal de armas militares para usar en el país, y etiquetando y entrenando sus tropas para la guerra, e incluso agencias gubernamentales con funciones principalmente administrativas, como la Administración de Alimentos y Medicamentos o el Departamento de Asuntos de Veteranos y el Smithsonian, han estado adquiriendo chalecos antibalas, cascos y escudos antidisturbios, lanzadores de cañones y armas de fuego y municiones de la policía. De hecho, ahora hay al menos 120.000 agentes federales armados que portan esas armas y que poseen el poder de arrestar. Completando esta campaña con fines de lucro para convertir a los ciudadanos estadounidenses en combatientes y enemigos y a Estados Unidos en un campo de batalla, se encuentra un sector tecnológico que ha estado en convivencia con el gobierno para crear un gran hermano que lo sabe todo, lo ve todo e ineludible. No son solo los drones, los centros de fusión, los lectores de matrícula, los dispositivos Stingray y la NSA de los que debe preocuparse. También se está siendo rastreado por las cajas negras en los automóviles, su teléfono celular, dispositivos inteligentes en su hogar, tarjetas de fidelización de combustibles, cuentas de redes sociales, tarjetas de crédito, servicios de transmisión como Netflix, Amazon y cuentas de lectores de libros electrónicos. Como puede ver, el 6 de enero sus secuelas proporcionaron al gobierno y a sus tecnócratas corporativos la excusa perfecta para mostrar todos los poderes que han estado acumulando tan asiduamente a lo largo de los años. Eso sí, por gobierno no me refiero a la burocracia bipartidista y altamente partidista de los republicanos y demócratas. Me refiero al gobierno con una G mayúscula. El Estado profundo arraigado que no se ve afectado por las elecciones, inalterado por los movimientos populistas y que se ha puesto fuera del alcance de la ley. Me refiero a la burocracia corporativa, militarizada y arraigada que está en pleno funcionamiento y cuentan con funcionarios no electos que en esencia dirigen al país y toman las decisiones en Washington D.C. sin importar quién se sienta en la Casa Blanca. Este es el rostro oculto de un gobierno que no respeta la libertad de sus ciudadanos.
prepárate. Se está inventando algo en las guaridas del poder, mucho más allá del ojo público, y no augura nada bueno para el futuro de este país. Cada vez que tienes a una nación entera tan hipnotizada por las payasadas, escuchen esto, cada vez que tienes a una nación entera tan hipnotizada por las payasadas de la clase política gobernante, que no se dan cuenta de todo lo demás, es mejor que tenga cuidado. Siempre que tenga un gobierno que opere en la sombra, que hable en un lenguaje de fuerza y gobierne por mandato, será mejor que tenga cuidado. Y siempre que tenga un gobierno tan alejado de su pueblo como para asegurarse de que los elegidos para representarlo nunca lo vean, lo escuchen o lo escuchen, es mejor que tenga cuidado. Como dejo claro en mi libro Las guerras de las Américas, estamos en nuestro momento más vulnerable en este momento. Todas las semillas cobardes que le hemos permitido al gobierno sembrar bajo el disfraz de seguridad nacional están dando frutos demoníacos. La amenaza más grave que enfrentamos como nación no es el extremismo, sino el despotismo ejercido por una clase dominante cuya única lealtad es el poder y el dinero. Clarito, ¿no? Y mírense para acá, porque muchas de esas cosas están pasando en este momento acá o van a pasar acá. Otra cosa para empezar a tener en cuenta. Bien, despacito. El régimen no hace lo que se le antoja, sino que nos lo muestra para que nos envenenemos. Observe quién asumió en Estados Unidos. Y aquí cabe hacer otra pregunta. ¿Qué están ocultando los medios en Estados Unidos? El nuevo presidente aparece firmando órdenes ejecutivas en blanco. Step one I'm signing here is the support for underserved communities, and we're going to already we have going to make sure we have some bedrock equity, equality as relates to how we treat people on health care and other things. And we'll give you copies of these executive orders. And a third one I'm going to sign, and that's what we do while you're all here, is the commitment I made that we're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today. Hay un informe del Federal Register, como si fuera aquí el boletín oficial, que explica la metodología. El presidente de Estados Unidos maneja las operaciones del Poder Ejecutivo del gobierno a través de órdenes ejecutivas. Después que el presidente firma una orden ejecutiva, la Casa Blanca la envía a la Oficina de Registro Federal, OFR. La OFR enumera cada pedido consecutivamente como parte de una serie y lo publica en el Registro Federal diario poco después de su recepción. Las órdenes ejecutivas desde 1994 están disponibles como descarga masiva única o como descarga masiva por parte del presidente, o puede buscar por el presidente y añade la lista de continuación. En esa lista certifica que Biden no firmó ninguna. Los demócratas dicen que firmó 17. Averiguando el tema, nos encontramos con sorpresas. Las órdenes ejecutivas que en teoría habría firmado Biden no fueron registradas efectivamente porque el Congreso ha cancelado su actividad hasta febrero. Así nos expresa el sitio oficial. Esto nunca pasó en Estados Unidos. Lo abre el siguiente panorama. Si decidimos esposar la teoría Q y que el país efectivamente se encuentra en manos de militares según la famosa ley de insurrección, nunca pasó que el Congreso hiciera eso. Y esto nos lleva a hacer otra pregunta. ¿Asumió este hombre o es toda una presentación televisiva? Algunos conocedores de la Casa Blanca notaron que el fondo que se ve detrás del escritorio del Salón Oval es diferente. Entonces aparece esta foto. ¿Es cierta?
o corresponde a la escena de una película. Todo es extraño en esta asunción. Un ciudadano de Corea del Sur que pertenece a los servicios era custodio de Trump. Observen la cara. Aparece también en el juramento de Biden. Ahora observen en el video del juramento. Al final, en el finalizar el mismo, el video, el coreano no está más. ¿Es real ese juramento? ¿Dónde se hizo? Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. you. Viendo esto por segunda vez, les recomiendo ver el informe de Biden en el programa Subido a Libre. Vamos a hablar de lo que yo en su momento, parte de lo que yo en su momento publiqué ahí por el año 2015 en un programa que se llamaba El mayor secreto mejor guardado, ¿no? Que es la famosa corporación, gobierno corporativo. En 1871, el gobierno de Estados Unidos realizó un acto sedicioso. Se dio un golpe para reescribir la Constitución y poner a nosotros, el pueblo, en todas las capitales, bajo un nuevo contrato corporativo que transfirió a los Estados Unidos de América a la nueva corporación de los Estados Unidos de América, que transfirió el poder de nosotros, el pueblo, y la Constitución a la nueva corporación. Cuando lo hicieron, colocó a los ciudadanos de los Estados Unidos como propiedad de la corporación que tenía su sede en Washington, D.C. Esta acción convirtió a Washington, D.C. en una entidad extranjera en suelo estadounidense de estados soberanos. Se estableció mediante un préstamo del Vaticano, cuando el Distrito Federal se transfirió a una ciudad-estado, y esa entidad corporativa luego gobernó la gente. Los derechos de los ciudadanos le fueron quitados en ese proceso. Nadie se dio cuenta de esto. Cuando hicieron el trato del corredor para obtener el préstamo del Vaticano, lo hicieron a través del Banco de Londres. En ese momento transfirieron toda la propiedad del Distrito Federal de Columbia a la entidad corporativa del Distrito Federal, una corporación extranjera. La formación de esta corporación en DC es de gran importancia de entender, ya que cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en 2018 sobre interferencia, fraude electoral para entidades tanto extranjeras como nacionales, describió cómo se incautarían dos activos. El presidente y la gente sabían y tenían la prueba de que un golpe de Estado ocurrió fuera de la corporación de los Estados Unidos de América, junto con otras naciones extranjeras, y fue ignorado por la corporación en D.C. Continuaron con su robo ilegal y los militares están ahora en proceso de incautar los activos de este país extranjero, conocido como la Corporación de Estados Unidos de América.
Y parece que la orden ejecutiva del presidente Trump en realidad estuvo dirigida al pantano camarilla corporativa de Washington DC todo este tiempo. El DC está ahora amurallado y lleno de guardias militares. El presidente Trump se mudó permanentemente porque no puede ser presidente de una nación soberana en un país extranjero, que es lo que son la Casa Blanca y el Capitolio. El presidente Trump fue votado por nosotros el pueblo, no por la corporación. Después de que Donald Trump salga de la Casa Blanca, el DC será bloqueado porque no será posible que un gobernante extranjero gobierne sobre un país soberano. Por lo tanto, el gobernante extranjero debe ser bloqueado, y en este caso sería esta nueva administración. La ciudad de Londres, que es la milla cuadrada dentro del Gran Londres, no es técnicamente parte del Gran Londres o Inglaterra, al igual que la ciudad del Vaticano no es parte de Roma o Italia. Asimismo, Washington DC no es parte de los Estados Unidos que controla. Estas tres entidades tienen un objetivo, y es acabar con el viejo orden mundial de naciones soberanas y marcar el comienzo de un nuevo orden mundial global bajo el gobierno de un gobierno, bajo el puño de hierro de la camarilla. Estas entidades corporativas soberanas tienen sus propias leyes, sus propias identidades, y también tienen sus propias banderas. En la bandera de Washington DC se ven 3 estrellas que representan la trinidad de estas 3 ciudades-estados, también conocidas como el imperio de la ciudad, y también hay un alto significado esotérico para el número 3. El gobierno de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña son todos subsidiarios de la corona, al igual que la Reserva Federal de Estados Unidos. El monarca gobernante en Inglaterra también está subordinado a la corona. El sistema financiero y legal global está controlado desde la City de Londres por la corona. La milla cuadrada que forma el centro de la Gran Londres es la sede del poder mundial, al menos en el nivel visible. Washington DC se estableció como ciudad-estado en 1871, con la aprobación de la ley de 1871, que estableció oficialmente a los Estados Unidos como una corporación bajo el gobierno de Washington, que a su vez está subordinada a la ciudad de Londres. Las corporaciones están dirigidas por presidentes, por lo que llamamos a la persona que se percibe que ocupa el puesto de poder más alto del país, el presidente. El hecho de que el presidente no es más que una figura decorativa de los banqueros centrales y las corporaciones transnacionales, las cuales están controladas por la alta francmasonería eclesiástica, que realmente controlan el país y en última instancia toman las decisiones. Washington DC opera bajo un sistema de derecho romano y fuera de la limitación establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Los estados pontificios son los territorios de la costa este de los antiguos estados bajo el gobierno soberano directo del Papa, desde la caída de los Estados Unidos a principios del siglo XX hasta el presente. Los estados pontificios son uno de los poderes regionales de la bahía de Chesapeake, que controla la ciudad de Washington, así como gran parte del área circundante. Varias ciudades, baronias y otras posesiones fuera de Washington también están en poder del Papa, creando una intrincada red de posesiones que rinden tributo directamente al Papa. Los estados pontificios nacieron de los antiguos Estados Unidos, vistos por el mundo moderno como un antiguo imperio y un gobierno engendrador de continentes. Tras un violento golpe de Estado en Washington, Chester Hayes Fitzgerald estableció los estados pontificios construidos sobre las creencias de una nueva religión que más tarde se convertiría en el unionismo. Sin embargo, el Papa afirma que su poder se origina en el imperio estadounidense, que supuestamente otorgó al primer Papa el poder completo sobre el imperio a través de la donación de Lincoln, un decreto imperial estadounidense falsificado. Desde entonces el documento se ha utilizado para respaldar las afirmaciones de autoridad política del papado. Entonces, ¿cómo están conectadas en última instancia estas 3 ciudades? Primero deberíamos volver a los caballeros templarios y su reinado de poder inicial de 200 años, cuya sede estaba en Londres.
Cuando los caballeros templarios derrotaron a Juan I de Inglaterra, obligándole a firmar la Carta Magna, creando la Corporación de la City de Londres y pasando a ser este conocido como Juan sin Tierra. En conclusión, la corporación llamada Washington DC es ahora una entidad extranjera en suelo estadounidense de estados soberanos. Se estableció mediante un préstamo del Vaticano cuando DC se transfirió a una ciudad-estado y a esta entidad corporativa. Ahora está bajo asedio por interferir en las elecciones de los otros pueblos de los Estados Unidos junto con el Vaticano y otras naciones extranjeras que interfirieron, como Alemania, Italia, China, etc. Ahora son enemigos del Estado y sus activos serán confiscados. Yo les recomiendo que busquen, está en internet, todavía no lo levantaron, en buscador de YouTube pongan Populus, el mayor secreto mejor guardado, y está esta de la versión cooperativa, más completo que esto, está, porque está abarcando otro tipo de cosas también. El mayor secreto mejor guardado, pónganlo en el buscador de YouTube, Populus, el mayor secreto mejor guardado. Ahí van a encontrar todo relativo a esto. La realidad que nos viene del 2021. Vivimos tiempos en que, a pesar de que la economía sería el termómetro de la sociedad real, todos están ocupados solamente en las finanzas. Y visto que las bolsas en un mundo paralizado y prisionero continúan a volar, vamos a ver objetivamente qué nos dicen. Por ahí podemos nosotros también prever el futuro. Cervedje.com, el portal de los expertos de la bolsa, dice: el precio de las materias primas se está acelerando por 7 meses consecutivos en términos de inflación. El informe de la FAO, que depende de la ONU, dice que vegetales, carne, aceite, en definitiva, todo lo que consume el ser humano, todo registra ya un aumento. Hablan de la próxima crisis, de la inflación de los alimentos o inflación de comida, relacionada con otra palabrita particular: desestabilización social. Dicen así: la cuestión no es si sucederá, sino cuándo. Businessinsider.com: hay una inflación que está explotando y no solo en los países emergentes. Es la comida, prevemos esta inflación. Situación a que tenemos la inflación centrada no en la economía específica de un país o región, sino que se observa exclusivamente sobre todo lo que tiene que ver con un específico y universal producto: la comida. El informe de Goldman Sachs dice: el pico de aumento del precio de la comida, como las commodities agrícolas, se está escapando. El famoso economista Daniel Lacal, en tracal.com, dice: el índice de las materias primas de Bloomberg explotó en el mes de enero. El 10 de enero la mayor parte de los commodities están creciendo bien arriba del PBI de las naciones todas. ¿Cuál es el problema de esta inflación? Los precios aumentan, las economías están paralizadas y el costo de vida para todos los seres humanos hará caer a todos a la vez. Al mismo tiempo, ¿cuál es la receta que les están ordenando de aplicar a todos los gobiernos? Más impuestos y perseguir a los pequeños capitales. Aumenten los impuestos, lo que a su vez hace recrudecer los problemas de crecimiento y trabajo. Autores independientes de todo el mundo están leyendo la bolsa así. Endeudándose no se sale produciendo. Y esa actividad se la están comiendo los grandes capitales. Hay que producir bienes y servicios o resignarse a ser esclavizados por las deudas. ¿Qué estadista habla de esto hoy? Políticos que no han hecho jamás empresa y se han subido a la cresta gracias a otras actividades que no estuvieron jamás cerca de la palabra trabajo. ¿Ven que observar la realidad no es estimulante? ¿Se imaginan lo que podía planificar y hacer un estadista ahora que la economía sería la nueva arma? ¿Será que lloraremos el rol perdido de la Argentina? Y pensemos que si hay un boom mañana de los alimentos, 6 corporaciones multinacionales manejan la comida en la Argentina. 6. Cada vez nos acercamos más al mundo. Se está construyendo en Ituzaingó el primer campo de concentración en Argentina.
Esto tuvo mucha difusión, pero igual hay que decirlo, hay que dejar constancia, y para que la gente piense que yo no toco estos temas, porque después te dice, no tocaste el tema. Bueno, ese salió publicado en Contrainfo, que es este acuerdo que llegó el gobierno de la Argentina con la Cuenca del Plata. El ingeniero Horacio Tetamanti, ex secretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, explicó el entramado del decreto 949/20, publicado el 26 de noviembre pasado en el Boletín Oficial. En declaraciones radiales, Tetamanti acusó de dicho decreto generó la pérdida de la soberanía del río Paraná, Río de la Plata y Atlántico Sur. Según el ingeniero, fue un decreto muy importante y lamentablemente fue firmado el día que murió Diego Maradona y publicado en el Boletín Oficial el día del sepelio, con lo cual la atención de los argentinos no estaba en su mejor momento. ¿Ven cómo ellos aprovechan las oportunidades? Señaló, aseguró que este decreto es una de las claudicaciones geopolíticas más graves de la historia argentina después de la caída del puerto argentino en la Guerra de Malvinas. Además consideró que por la forma que está redactado, por el mal castellano y horrores técnicos de confusión en cuanto a sujeto geográfico que involucra, seguramente no fue redactado en la Argentina. Es lo más probable. Lo más importante es que cita que la de la boya 230 km 239, esto significa básicamente una claudicación y la entrega de la soberanía. Para el exfuncionario esto es el segundo paso de lo que había decidido Mauricio Macri, de allanar a libro cerrado la profundización del canal de Montevideo, y se complementa con esta medida. Es un jaque mate de 2 jugadas que empieza Macri y completa Fernández. Tetamanti señaló que no solo se entregó el Río de la Plata, sino lo que significa el Río de la Plata. Es una llave estratégica por lo cual se pasa a controlar no solamente la cuenca del Plata y el río Paraná, sino prácticamente el Atlántico Sur. Es una consolidación de la política de consenso de Washington, si lee los considerandos, que a veces son más importantes que el articulado. Va a ver con mucha facilidad que prácticamente es una apología a los acuerdos de la década del 90. Tetamanti relató que ahora, con los 47 pies que allanó Macri, que fue el primero a autorizar la profundización del canal de Montevideo, lo de Fernández es peor. Ahora la Argentina se subordina a Montevideo. Además, el ingeniero remarcó que Fernández podría haber tenido la posibilidad de no haber nombrado la boya 239, porque es justamente la que está en frente de Montevideo y que queda subordinada a este proyecto. Es decir, Fernández obliga a todos los argentinos a navegar al norte y salir frente a Montevideo, que es lo mismo que decir que a partir de ahora toda la navegación a la Cuenca del Plata queda subordinado al canal de Montevideo. Todo buque que ingrese o egrese del Río de la Plata lo tiene que hacer con la autorización de una infraestructura de portuaria extranjera. Es decir, si Montevideo no autoriza la operación de ingreso, los buques no ingresan. Describió. Para Tetamanti, la Argentina está ante una solución, una situación de pinzas entre Punta Arenas y Montevideo. Estos y Puerto Stanley son el triángulo donde la Argentina queda muy debilitada. Evidentemente, con este decreto es una derrota y una claudicación muy importante. Y advirtió que esta situación se da en una situación de paz. No hablemos de situación donde hubiera conflictos, donde directamente nos bloquean la salida de Montevideo. En un escenario de conflicto bélico, el ingeniero invitó a reflexionar: pensemos como argentinos, un país derrotado, de rodillas, que no tiene ninguna posibilidad de hacer defensa a sus intereses. Si hoy el rompehielos, si sale de Buenos Aires, tiene que ir a la Antártida, va a tener que navegar ahora al norte y pasar por Montevideo, expresó. La Argentina queda prácticamente sin salida al mar soberano. La Argentina queda sometida a la intervención de un tercer país para poder alcanzar el mar, sentenció Horacio Tetamanti. Esto publicó Paul Craig Roberts. La desaparición de Estados Unidos está cerca. Durante años he catalogado el declive de Estados Unidos como un colapso. No solo el colapso económico de la concentración económica y la deslocalización de empleos e inversiones, sino también el colapso del sistema de creencias que creó cierta unidad entre una población diversa. En la actualidad no solo se acabó la economía, sino también el sistema de creencias que sustentaba la estabilidad social y política. Norteamérica ya no existe. Existe una entidad geográfica de diversos pueblos de intereses, pero no un país, mucho menos una nación. Los propios Estados Unidos se han convertido en un imperio. Ya no es simplemente un país con un imperio.
Los 50 estados son en sí mismos el imperio del establishment y solo se puede mantener unido por la fuerza. Al principio de mi vida, los liberales utilizaron la libertad de expresión para legalizar la pornografía, el matrimonio homosexual y el aborto, a todos los cuales se le opuso la mayoría de la población. Esto no impidió que los liberales impongan sus agendas al pueblo. Hoy la libertad de expresión es inadmisible, porque se puede utilizar para protestar por lo que la mitad de la población cree sinceramente que fue una elección presidencial robada. Incluso los abogados y las firmas legales que presentaron casos legítimos de fraude electoral para los clientes están siendo castigados por hacer el trabajo ordinario de los abogados. Lo mismo le sucedió a los profesores universitarios y al estadounidense promedio que ejerció su derecho constitucionalmente protegido por la libertad de expresión y asociación o asistieron al mitin de Trump. En los Estados Unidos de hoy, la libertad de expresión solo se puede ejercer en canales estrechos y controlados. Puede usarse para demonizar al presidente Trump y sus partidarios como enemigos de la democracia. Se puede utilizar para demonizar a los blancos como racistas sistémicos y supremacistas blancos, y para demonizar a los hombres blancos heterosexuales como misóginos. Su otro uso es demonizar a países, Rusia, China, Irán, que se interponen en el camino de la hegemonía de Washington. No hay otros usos permitidos de la libertad de expresión hoy en Estados Unidos. Un hombre inapropiado del país, ya que el país ha sido completamente desunido por identity politics y una elección presidencial ampliamente percibido por los votantes como robada. Pero basta una simple pregunta. Si las elecciones fueron robadas, ¿por qué es inadmisible plantear la pregunta? Es poco probable que las explicaciones que están fuera de los límites de la investigación y la discusión pública sean ciertas. La razón por la que están fuera de los límites es porque no pueden resistir el examen. No hace falta retroceder mucho en el tiempo para tener una lista larga. Los asesinatos de John Kennedy, de Robert Kennedy, de Luther King, Waco, el bombardeo de la ciudad de Oklahoma, el 11 de septiembre, las armas de destrucción masiva de Saddam, armas nucleares iraníes, uso de armas químicas por ISIL, armas, invasión rusa en Ucrania, Russiagate, fraude electoral de 2020, insurrección de trance del 6 de enero. Y sí, dejé alguno, pero el punto está así en ellos. Un país en el que se controlan las explicaciones es un país en que la gente vive de mentiras. En Norteamérica y la civilización occidental en general, el concepto de verdad objetiva ha sido esencialmente destruido, especialmente en las instituciones educativas y de comunicación. En todo el mundo occidental, la base de la verdad se ha desplazado de la evidencia a la emoción. La emoción se ha convertido en la evidencia importante. La verdad objetiva se descarta como una construcción que sirve a los hombres blancos. En Estados Unidos hoy todo está alineado contra la población heterosexual blanca. De izquierda demócrata, las universidades y los medios de comunicación están alineados con las víctimas de raza y género del presunto racismo blanco y transfobia. Kristen Clark ha sido nombrada para el Departamento de Justicia para garantizar que las políticas de empleo y promoción estén alineadas con la raza y el género de las víctimas. La política de inmigración está alineada contra los estadounidenses blancos, impotentes como mayoría. Los estadounidenses blancos no tienen futuro como minoría. E incluso si los estadounidenses blancos pudieran escapar de su despreocupación y darse cuenta que su país les está siendo arrebatado, no pueden hacer nada al respecto. Con el nuevo proyecto de ley de terrorismo interno en camino, incluso una protesta contra el despojo se criminaliza como sedición. Hay muchos aspectos interesantes de la situación que podemos explorar, pero tomemos solo uno. El régimen de Biden parece estar llenándose de sionistas neoconservadores que son agentes de la hegemonía de Washington e Israel. La búsqueda de esta hegemonía implica un conflicto con Rusia, China e Irán. Washington entrará en estos conflictos con una economía colapsada y una población muy dividida. ¿Luchará la verdadera columna vertebral de las Fuerzas Armadas norteamericanas, los deplorables de Trump, por un establishment que odia sus tripas?
¿Podrá una economía ahogada en deudas y destruida por la deslocalización corporativa de la inversión y los trabajos de la clase media norteamericana, y que ahora por los bloqueos que están destruyendo las partes restantes de la clase media, las pequeñas empresas, sostener un conflicto con naciones más unificadas y libres de deuda y deuda interna inmanejable? Si es así, será la primera vez en la historia. ¿Cuánto tiempo permanecerán dóciles los deplorables de Trump cuando se den cuenta de que están siendo exterminados al ser separados de la igualdad de derechos, la protección constitucional, el empleo y las vías del éxito? En cuanto al establishment mismo, ¿cuándo se verá sacudida su arrogancia y confianza al darse cuenta de que no puede controlar a los ideólogos antiblancos y antiestadounidenses que han creado, y que él mismo enfrenta la situación que enfrentó Kerensky, la camisa parda del comunismo chino? Partido cuando Mao desató la revolución cultural, habiendo potenciado el odio y habiendo dejado salir de la botella, el mismo establishment será destruido por él. ¿A quién apelará el establishment cuando la revolución se les vuelva contra ellos? ¿Qué respuesta tendrá el establishment cuando se les haga la pregunta que los bolcheviques le hicieron a Kerensky? ¿Quién te eligió? Pocos saben lo que va a acontecer ahí. Uno debe ser el general Mike Field. En su cuenta de Telegram advierte a los norteamericanos que no salgan a la calle en los próximos días. Ahora, escuchen este artículo que escribió Inés Speroni y véanlo entre líneas qué similitudes tienen con lo que dije recién de Estados Unidos, y esto se refiere a la Argentina. Ella lo tituló: "Nos gobierna gente que nos desprecia, nos odia y nos teme". Tengo 57 años. Cada día me gusta menos el mundo en que vivo. Todo en lo que creí se desmorona a mi alrededor. ¿Qué mundo les espera a mis hijos? A mis nietos. Si algún día tengo la suerte de tenerlos. Mis sobrinos. La gente joven que yo aprecio, mis compatriotas. Después de todo, el 82% de la población es más joven que yo. Me atrevo a decir que los viejos paradigmas no sirven más. ¿Realmente uno puede creer que graduarse de médico o de contador o de técnico en alimentos le va a asegurar un trabajo digno? ¿Que dentro de 20 años va a poder comprar un departamento? ¿Y si lo compra, que va a poder pagar el ADL? No es un problema solo argentino. Nuestro país hace rato que se convirtió en un laboratorio de la socialdemocracia. Acá traen todas las cosas que quieren probar. Con una gran diferencia: Argentina no es Francia. No es más un país rico, no para nosotros los comunes. No existe en Argentina de clase media de 1975, cuando los obreros eran propietarios de su casa, tenían autito e iban 15 días a Santa Teresita. Todo eso murió. Murió acá y murió en Francia. ¿De dónde quieren que saquemos plata para todos esos experimentos sociales? Ahí es cuando prestan dinero. Para ellos es como financiar el CONICET. Pone plata al Banco Mundial o el BID o el FBI para que hagamos tal o cual cosa a ver qué pasa. Total, cada tanto pasan el rastrillo y se llevan lo que queda. ¿Eso dónde nos deja? No es que la clase media no existe más o no va a existir más solo en Argentina. Desaparece de todo Occidente. Quedará un grupo que puede vivir en el paraíso de los muy pocos. Después de todos los fondos de inversión necesitarían empleados, al igual que las empresas de comercialización o en la industria del entretenimiento. El resto caerá en el ingreso básico universal. Los argentinos, al menos los que tienen 40 años o más, viven en una fantasía en la cual existe un estado de bienestar. Es el mundo de la Matrix con la píldora azul. En ese lugar donde el Estado provee educación, salud, seguridad, administración de justicia. Esa ilusión es permanente, reforzada de los discursos oficiales. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Néstor Kirchner o Cristina Fernández o Mauricio Macri o Alberto Fernández prometernos más Estado? Cada uno usa distintos eslogans. Detrás de un Macri que dice que hace cloacas sobre el Metrobús en La Matanza, o una Vidal que afirma haber asfaltado calles en suburbios de Buenos Aires para que los ciudadanos puedan usar zapatillas blancas,
existe el mismo paradigma. El Estado te facilita la vida, el Estado busca tu bienestar, el Estado es bueno y te cura, te mima y te ama. Sabemos que es una mentira. Los más jóvenes son quienes más claro lo tienen. Lo sabe cualquier niño, donde el sistema judicial asistencial no lo cuidó de una situación abusiva. Lo saben los adolescentes, el 50% de los cuales huye de un secundario para no ser cómplices de una estafa. El estado de bienestar no existe más, si es que alguna vez existió, y cuanto antes nos preparemos para el colapso de lo que conocemos, es mejor. ¿Qué vendrá? Ni la menor idea. Pero sería interesante que enseñemos a los más jóvenes que no esperen nada del Estado. Cosas prácticas: arreglar enchufes, cañería, levantar una pared, armar una carpa, cocinar, manejar un presupuesto para vivir, pintar, revocar, coser un dobladillo, pegar un botón, arreglar solo zapatos, cocinar churros y otras cosas fritas, cuidar un huerto, criar animales, en particular pequeños como conejos, sabe decorar una cabra, que darles de comer, ayudar a parir, ordeñar, hacer manteca y queso. Esto último creo que debería ser obligatorio en todas las escuelas primarias. Esto ya lo sugerí con antelación. Que todos los niños del país tengan una misma educación agropecuaria de tal forma que jamás se mueran de hambre. Pescar, tirar y cazar, despellejar y curar un animal, asar, cocinar, buscar leña, defensa personal, rudimentos mecánicos, comprarse armas, comprarse una hectárea en algún lugar del país, tener armas, buscar la forma de educar en la casa si tienen niños en edad escolar. Algunos pensarán que la solución es irse. Lo es hasta cierto punto y en algunas condiciones. Si se tiene alguna habilidad que le permita no quedarse fuera del mercado en un país desarrollado y tener en cuenta que todos los países del primer mundo se dedican a alimentar su propia clase media. Chile es un ejemplo. Cambió la Constitución y Dios sabe qué destino les espera. Son tiempos nuevos y nadie tiene una hoja de ruta. Si tuviéramos a cargo la educación argentina, propondría cambiar los contenidos en su totalidad. Escuela agrícola, una vez cada 15 días para todo el mundo. Conocimiento de matemática, biología, astronomía, geografía, manualidades, actividades prácticas, todo lo que listé, historia, lengua, dictado, separación de sílabas, conjugaciones, lectura en voz alta, redacción una vez por semana, memorización de poemas, sintaxis, semántica, vocabulario, todo. Como siempre digo, que salga de la primaria con la capacidad de entender un contrato de alquiler, un contrato laboral. Pero no gobernamos. Cuando seamos gobiernos haremos lo que creamos que hay que hacer para el bien del pueblo y la grandeza de la nación. Hoy la agenda la marca Amnistía Internacional y nuestros interventores, mal llamados gobernantes, bajan la cabeza y cumplen. Nos gobierna gente que nos desprecia, nos odia y nos teme, aunque diga lo contrario. Lo que sucedió entre la interventora de INADI y su mucama es la norma y no la excepción. Desprecian, desdeñan, desconocen a la gente de a pie. Son abusivos por naturaleza, desde un piojo resucitado a los más poderosos. En la élite actual no existe nobleza obliga porque son nuevos ricos, ignorantes, que no se sienten obligados. Ninguno de hoy Casares. Esta gente no existe más, no al mando del país al menos. El mundo que conocemos está siendo dinamitado ante nuestros ojos. Eso es el gran reseteo del cual nos advierten. ¿Cuánto tiempo les tomará a las empresas llevar sus trabajos remotos desde Caballito a la India o Vietnam? Olvídense de sus trabajos de oficiales de cuentas bancarios e incluso los más de 10.000 empleados del ANSES. Una vez que todo esté parametrizado, se puede procesar desde Guatemala. La queja de los chalecos amarillos era de que con 1.200 euros no podían pagar el alquiler, comer y gastar algo en indumentaria. ¿Cuán diferente va a ser nuestra situación con sueldo de $300 mensuales para el 50% que trabaja en blanco y peor para la otra mitad? ¿Cómo puede ser la vida de quien la limpia el inodoro a donda? Ese es el futuro de nuestros hijos y nietos, limpiarle el inodoro a las dondas del régimen. Para evitar ese destino hay que armar un plan B, que puede implicar vivir de la pesca en el río Uruguay
y coserse las propias camisas y tejerse los pulóveres. Tenemos que preparar mentalmente a nuestros hijos para eso. Segundo es pensar cómo vamos a ordenar el plan de las élites. Hoy están en la cima del mundo, en una borrachera de poder. Jugaron con pocas chances y ganaron. Están en Las Vegas luego de tomar media botella de tequila, varios saques de merca y 2 muchachas en la cama, una rubia y otra morocha. La vida les sonríe y son los amos del universo. Nosotros tenemos que lamernos las heridas y pensar. El 26 de junio de 1806, cuando Buenos Aires se rinde ante el ejército inglés. El 20 de agosto se recupera la ciudad, la Reconquista. Cuando uno cree que todo está perdido, hay que reagruparse, evaluar, planear, ver los puntos fuertes y las creencias y pensar en ganar. Nos espera una carrera de largo aliento. No será andar en Mercedes por la avenida Libertador, sino más bien en una chata vieja en alguno de nuestros caminos rurales luego de la lluvia. Nada que no hagamos hecho. El enduro es un deporte, modalidad de motociclismo que se practica en campo abierto y también cubierto. También existe la modalidad de enduro en bicicletas. Se trata de una carrera tipo rally, en la cual se realizan recorridos por rutas o etapas establecidas por la organización en tiempos establecidos. La principal diferencia entre el motocross y el enduro es que el motocross se practica siempre sobre el circuito cerrado y perfectamente habilitado, mientras que el enduro, por el contrario, se realiza en campo abierto, teniendo que sortear todo tipo de obstáculos naturales como puede ser el barro, árboles y baches. Ese es lo que nos espera a nosotros, sortear todo tipo de obstáculos naturales como puede ser el barro, árboles y baches. Esto es perseverancia e inteligencia, y es lo que hace falta: patriotismo, perseverancia e inteligencia. Yo hace años que vengo manifestando que nuestro talón de Aquiles es la frontera norte, y que, oh casualidad, tienen los gobernadores más cerrados en cuanto a la problemática aborigen, lo que contribuye a que a esos argentinos, son argentinos aunque muchos no lo quieran reconocer, están permitidos a accionar de cualquier mafia o grupo terrorista. Un veterano de ellos es el vitalicio gobernador Guido Infran, quien colabora de forma permanente a la causa de dejar esa frontera latente a cualquier conflicto. Vive atacando a las colectividades aborígenes. Estoy recibiendo mensajes, audios e imágenes que parecen de un Estado en plena dictadura. ¿Dónde están las autoridades internacionales para intervenir? Cagándose de risa. Si Alberto Fernández dijo que Infran era un orgullo. Hace una semana fue en Barrio Obrero e Ingeniero Juárez, yendo a buscar casa por casa a todo el que tuvo valor de rebelarse contra esta manipulación de la pandemia, para aislar a personas encerrándolas en lugares custodiadas por la policía antimotines. Recientemente en la comunidad María Cristina, donde arrestaron, o mejor dicho, se llevaron sin causa alguna, cuyos nombres y documentos verán a continuación. También se llevaron personas de las comunidades del Palmarcito, San Miguel y Santa Teresa. El régimen tiene bien claro a quién hay que detener en cada sector. Cuando explote esa zona se van a acordar lo que digo. Formosa es un inmenso campo de concentración, avalado por el presidente, para quien el gobernador es un orgullo de los argentinos. Esto es Formosa. Oficial, la distancia, 1,5 metros de distancia. Muéstreme la resolución. No, por seguridad La distancia, señor. No. Basta de que nos avasallen. No. Eso sí, Mira. No me toques. Vamos a terminar. La Argentina se convirtió en Trucholandia. Cristina nunca presentó su título de abogada. A Macri se lo compró el padre. Y ahora aparece Fernández.
Guillermo Mirraji, profesor titular de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UBA, dijo que Alberto Fernández no es profesor de la UBA, sino un mero interino docente elegido a dedo. ¿Qué significa esto? Que Alberto Fernández en una carta que envió porque a él le mandaron una notificación de la UIF y tuvo que responder. Él reconoce que no es profesor, sino un mero docente interino. Son aquellas personas que se integran a las cátedras no como profesores, sino para hacer la carrera de profesor, y que son designados a dedo por el titular. No participan de concursos para ser elegidos y no presentan antecedentes. Pregunto, ¿podemos seguir quejándonos? Bueno, el fenómeno Trump y los sombreros blancos, la cábala y todo eso, yo lo seguí siempre con cierta distancia. Fundamentalmente porque las voces eran Steele, Fulford y una serie de personajes siempre vinculados a agencias federales y siendo ellos ex integrantes de ellas. Si uno tiene mediana conciencia de que en la guerra, especialmente en esta nueva tipología de guerra, la información y la propaganda adquieren un relieve absolutamente determinante, ya puede prevenirse adecuadamente quiénes serían los mejores soldados sin fusil de estas guerras, dónde los reclutarían. Nos traiciona el pensamiento elemental del bien y el mal y la predisposición psicológica del ser humano a identificarse y tomar partido tomando posición a blanco y negro. Los que diseñan esas estrategias tienen todas las piezas y trabajan siempre sobre alternativas, hasta las más descabelladas. La previsión de todas las opciones es la regla. A quienes se fanatizaron con la cuestión de Q, de Quanon, siempre traté de hacer observar ciertas reglas para dar claridad a los análisis, pero evitar la emotividad humana es muy difícil. Por ejemplo, el análisis de los atentados o ciertos actos de violencia y terror. ¿A quién benefician? Hubo víctimas. Seguir el dinero, mirar las bolsas, estudiar la composición de las sociedades comerciales, en fin, todos los elementos que puedan aglutinar el fenómeno o una aplicación de este. Comercialmente se crean segundas marcas, dirigen su propia competencia y monopolizan el mercado, más allá de la transferencia de activos e impuestos. Son alternativas de sí mismo. Siempre lo consideré una guerra entre gángster. Gane uno u otro, me van a liquidar. Para mí fue una lucha de método. Una de las facciones estaba con más probabilidad de realizar el programa que la otra y que se le ha permitido desplegarse y quedar con la opción a segundas vueltas. Piense que si este proyecto se les tuerce, tiene un capital ético y de credibilidad para retomar posiciones con otra estrategia, impidiendo una verdadera tercera opción. Observen que ya hablan que el Partido Republicano está muerto. Y es lógico que así sea, porque si Trump vuelve, recupera todos los pedazos, lo llama partido trumpista y mantiene la unidad impidiendo la tercera opción otra vez. Traigan eso acá, con Cristina y con Macri. Algo que siempre me llamó la atención es cómo este hombre en 4 años no pudo llevar a cabo lo que tanto publicitaba. Se iban declaraciones. Allí comencé a pensar que era disidencia controlada. A su favor pienso que si hubiera insistido terminaba como Kennedy. Esto devastará a Norteamérica empujándola a un comunismo delirante porque el poder que cuenta está en Londres y Londres le dio la espada a China. Londres le dio la espada a China. Hace años que se mudaron. Leí un libro hace mucho tiempo que se titulaba Vodka Cola. Trataba sobre un proyecto de utilizar los países de atrás de la cortina de hierro como planta productora de bienes de Occidente con trabajo esclavo. Empezaron a fabricar en Rusia esos autitos cuadrados horribles que parecen propiamente viejos Fiat. Creo que ni por las tapas me hubiera venido en mente que eso era el primer átomo de la globalización. La cuestión es que no le dejan la opción a la desilusión. Hasta esa debe ser capacitada esperando El Salvador. ¿Qué harán? ¿Esperar el retorno del rubio? Me parece que el juego fue ese. Los condujeron tranquilitos y esperanzados al golpe de escena que nunca llegó. ¿Y ahora? Sigue la historia, porque al fin y al cabo es la historia de ellos y no la de uno. Uno tiene que afrontar la cotidianidad de sobrevivir a esta locura.
Del plan no se los puede acusar, porque lo han puesto sobre la mesa claramente. Cuentan cosas ridículas y absurdas que son aceptadas con pasividad. La gente entregó el control de su destino a otros. No hay remedio para eso, no hay explicación, ni prueba contundente que lo movilice. Se entregó y no toma la rienda de su destino. Y las claves existen. Observen cómo millones de autómatas que usaban WhatsApp lo cerraron a unísono y sus acciones bajaron. Son millonarios, no le van a hacer daño y tienen otros espejitos para cambiarlo. Pero el hecho de valorizar es que si todos dicen no o se mueven juntos, ellos tienen que cambiar. Se agota ahí. No creo que lo fundamos, pero es una señal de acción. La clase media norteamericana va a sufrir mucho en este proceso. Van a ser empobrecidos y robados. Y como algunos tienen pelotas, van a resistir y la cosa será violenta. Se habían empezado a hablar del terrorismo doméstico. ¿Qué cosa es? Cualquiera que no se alinea. Se entran los parámetros de la ley o fuiste. Arrestan gente y la confinan por no tener máscara. Imagínense alzar un dedo. El factor de triunfo de estos es que la gente no cree lo que va a suceder. Ahora están vacunando a lo loco. La gente palma o queda evidentemente mal y aún así insisten en creer irracionalmente el discurso y acelerar empujando a los otros a la vacuna. Bergoglio dirigió un mensaje anunciando la luz, la salvación, la vacuna. Ordenó que vacunaran a todos los sin techos que están dentro de su imperio vaticano. Hizo que los amontonaran a todos y los vacunó. Después que vuelvan a su miseria, y por ahí les dieron algún cartón para taparse. Me juego que dejarán de romperle la paciencia tirados por ahí pidiendo moneditas dentro de algunas semanas. Como reacción inmediata a la llegada de Biden, Alemania y Austria impusieron el uso obligatorio de las máscaras FFP2, desafiando toda logística terapéutica. La economía está devastada. En marzo autorizarán los despidos y se sobrevivirá con la condición de seguir los parámetros de las autoridades. El mensaje oficial es: hay que dejar de asistir con ayudas a las empresas que no logran sobrevivir a la crisis. Son esencialmente deficientes y es mejor dejarlas morir. Hay que destinar recursos a empresas con futuro y que han sabido mantenerse en pie. Ese es el discurso del régimen. El detalle es que las que mueren es a causa de los cierres y aperturas alternados, mientras que las multinacionales no fueron tocadas y aumentaron sus ingresos considerablemente, allá y acá. Quieren asesinar el trabajo y dar subsidio de subsistencia, tal cual reza el programa de Davos. Lo han escrito y tienen tiempo que respetar. Para colmo se inventaron las mutaciones del virus: inglés, sudafricano, brasilero, según les sea funcional. Y lo aplicarán para comprimir más libertades y asfixiar las economías. Las vacunas no van bien porque mutó el virus. Listo. Ahora tenemos que vacunar rápido para el COVID y preparar las próximas para las otras vacunas. Como ven, el panorama pinta un 2021 que no nos va a aburrir. Y pensar que alzamos la copa no mucho tiempo atrás deseando que se termine el 2020. Nos están vendiendo otro sueño de que la saga continúa. La verdad nos levantará de la cama. Buenas noches.